Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Bienvenidos sean, señores audionautas, a este viaje interplanetario que va a llegar hasta sus oídos. Estacionaremos esta nave en su cerebro y nos quedaremos ahí por el resto de su vida. Sean bienvenidos una vez más a su podcast completamente grabado para ustedes. ¿Qué tal, Diana? Veo que la risa te llena esta tarde. Sí, de verdad, es que cada vez me sorprendes más con esas presentaciones, esos saludos, nunca nos los platicas y de repente cuando entramos, ya, estaba ahí el discurso completo, entonces me sorprendes y hoy me hiciste reír con tu viaje interplanetario. Así tiene que ser. Maestro, detrás de los vidrios, ¿cómo has estado esta semana? Con mucho trabajo aquí, pero ya va saliendo, entonces aquí haciendo ajustes de último momento con las voces y los niveles, pero trabajando como siempre. Ya lo pudieron escuchar, está moviendo los botones, niveles, desniveles, así que él es el maestro. También tenemos a Diana. Sean bienvenidos a este podcast y esta vez hablaremos de algo divertido. Así es. Como les habíamos platicado, ya habíamos iniciado esta trilogía de los lugares que deben de visitar cuando conozcan o vayan de viaje a un nuevo lugar, a un nuevo estado, pueblo, ¿no? Los imperdibles, recuerden, son los tianguis, ¿Sí? las iglesias, tianguis y mercados, perdón, las iglesias. Mercados. Y habíamos dicho de otros espacios. Así es. Las cantinas. Un lugar que en esta temporada de pandemia estuvo a punto de la extinción, pero gracias a mi alcoholismo los salvé todos. Sí, me imagino. Así es, efectivamente, hoy toca el último programa de esta serie de 3. Esta trilogía sagrada. Exacto, sí, exacto. Eso. En donde vamos a hablar acerca de estos lugares, incluidos cantinas, bares, pulquerías y Picatas. Ajá. Y esas casitas de confianza donde iba usted a comprar copita. Sí, Sí. y las tiendas del mal que siguen proliferando por muchos lugares. Ahorita que dijiste tienditas del mal, me acordé de San Pedro Tlaltizapán, Ah, sí. donde sí. el licor especial, El verde. el verde lo venden en una tiendita. Sí. Sí, de tradición familiar, que ese es otro de los aspectos que yo creo que es importante mencionar cuando hablamos de las cantinas, ¿no? Sí, creo que son los negocios que más perduran y sobre todo es un buen referente si la cantina se heredó ya en la familia. Es un referente de que el lugar es idóneo para convivir, para conbeber y pues para pasar un buen rato, ¿no? Sí, y obviamente hay cantinas que llevan muchísimos años existiendo, que son administradas por las mismas familias inclusive, o que se han conservado en el mismo lugar, con el mismo nombre y demás por muchos años, ¿no? En la Ciudad de México hay muchos casos de ello, en donde se vuelve pues ese núcleo, ese centro de convivencia, los trabajadores y los dueños se vuelven una familia con los clientes, con los consumidores, y también podemos ver mucho en este tipo de locales cómo se van transformando con el paso del tiempo, ¿no? Algunos locales conservan, algunas cantinas conservan incluso todavía esa división que había de hombres y mujeres, las ventanitas por donde te pasaban la comida, por ejemplo. Ah, cierto, ¿no? Sí. Entonces, se van viendo incluso en su estructura, en su espacio físico, el cambio de las generaciones, el cambio de las épocas, inclusive el cambio de las situaciones políticas, porque pues debido a esas legislaciones Sí. se van adaptando, se van tomando algunas medidas, ¿no? Sí. Que en muchas ocasiones es como que en favor de los establecimientos, muchas son en contra, pero también eso se ha dado durante toda la historia de ya México, vamos a llamarlo ya de la colonia para acá, en donde ya podemos encontrar un poco más de referencia a estos establecimientos, pero que también esta cuestión de las tradiciones de las bebidas alcohólicas pues es todavía mucho más antigua. Es milenaria aquí en México. Milenaria. También es que estoy borracho. Sí. No, y bueno, mencionando algo de lo que dices de las convergencias que hay dentro de cuestiones políticas y sociales, creo que fue la más actual, ha sido el de no fumar dentro de áreas cerradas, ¿no?
Sí. Sí, Que en cantinas vino a justamente hacer mucho. cómo también estos establecimientos van atendiendo a las dinámicas sociales. Sí. Dinámicas sociales, políticas, económicas que hay en el contexto. Y obviamente una cantina originalmente la entenderíamos como un espacio que albergaba a, sobre todo hombres, al menos en México, ¿no? Sobre todo hombres, Ujú. que iban a relajarse un momento, a jugar, porque no nada más era ir a tomar. Sí, no, en este establecimiento se prohíbe la entrada a niños menores de edad, que nunca he visto un niño mayor de edad, a niños menores de edad, a uniformados, sacerdotes y mujeres. Ujú. En muchos lugares eso es lo que mencionaba y cementaba en la entrada. Fíjate, bueno, en esta experiencia que en algún momento he tenido del trabajo de campo, no sé, nunca tuve la oportunidad de conocer una cantina, y de los lugares donde me tocó ir, que sí había cantinas, el acceso a las mujeres estaba prohibido. Sí, de hecho actualmente hay muchas localidades, aquí en el estado inclusive, que todavía está esa división, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, vamos empezando por nuestra casa, Metepec, Pueblo Mágico, en el Estado de México, ¿no? Ajua. Hace tiempo realizamos una investigación y nos dimos cuenta que prácticamente para los años que serán 20, 30, De 20, 30, 40. ajá, del siglo pasado, Ajá. esos establecimientos eran los que más aportaban recursos a las administraciones públicas, ¿no? O sea, venía el listado de qué cantina y cuánto era de impuesto, ¿no? Y veíamos pues todo el listado de cantinas que había en aquel entonces, ¿no? Con todas las pues con todas las restricciones que había, ¿no? para la época. Pero esos establecimientos se convirtieron en una fuente de ingresos muy rentable, porque eran los que más pagaban impuestos y eran prácticamente los que tenían bien vigiladitos, ¿no? De que... A ver qué haces, sí, cómo sí, haces, sí. cuánto compras, cuánto vendes. Sí, estaban muy reglamentados y te das cuenta, y ahí fue donde también nos dimos cuenta de algunas cantinas que han conservado el nombre, el lugar Ujú. y hasta la familia que lo administra. Ok. Bueno, yo de aquí he de mencionar algunas cantinas de mi Metepec de Oro. Ujú. El primero, pues, por fama sería el 2 de abril. O el Bar 2 de Abril. Ujú. Sí, La Pasadita, La Escondida, La Guerra. La Guerra, sí. Y Merechi Me Voy. ándale, también. De esos son de las que más yo recuerdo. Ajá. La Quebrada, ¿no? La Quebrada. Ajá. Y bueno, cabe aquí resaltar, no sé si ustedes conozcan la historia de la famosa Cantina Encantada. Ah, sí, es una cantina muy famosa que nosotros, si tienen la oportunidad, véala, vaya y asiste a la famosísima Encantada, Sí, bueno, les platico rápido la historia, ¿no? O la leyenda, mejor dicho, ¿no? donde encontrará personajes. No. O sea, ¿Singulares? bueno, Ah. de donde, justamente de donde nos basamos para hacer un trabajo que tenemos para el Día de Muertos, ¿no? En donde, sí, aquí en Metepec está la leyenda que hay, no recuerdo ahorita en qué calles, pero hay una cantina que solo se abre una vez al año. Sí. O sea, sí, no saben la historia, ¿no? No, sigue, por Ok, favor, bueno, continúa. aquí en Metepec está la historia, ¿no? Esta cantina solo se abre una vez al año y cuenta la leyenda que quien entra cuando está abierta, no sale sino hasta el otro año, ¿no? Entonces, para la persona que entró pasaron 2-3 minutos, pero ya cuando sale, pues pasó un año, porque solo se abre una vez al año. Entonces, esa cantina aquí en Metepec, ahí está la leyenda. Y hay una ubicación, ¿no? Sí. Que ahorita no recuerdo bien las calles, pero se supone que fueron de las primeras, o de las cantinas más antiguas que surgieron aquí en Metepec, y por cuestiones ahí de los dueños, pues llegó a esas situaciones de historias y de leyendas. Entonces, aquí también nos habla justamente de los espacios en donde no solo es la convivencia social, no solo es el desestrés de los trabajadores, de la gente, de la comunidad, sino también se van convirtiendo en parte de las historias y parte de las leyendas de los lugares. Sí, porque es muy común escuchar en diferentes lugares justamente esa historia de esas cantinas encantadas, ¿no? De esos espacios de perdición, Uh-huh. porque así los han catalogado, donde entras y te pierdes durante 1, 2, 3, 4, 5 años y ya cuando sales, pues te das cuenta de que el tiempo ha transcurrido de manera distinta.
Ni me quiero imaginar la cruda que te de dar con esa pachangota. Yo creo que ni te da. Sí, porque cuando sales y con el susto, Ajá. Pero en esta parte, como bien dice, esos lugares de perdición, creo que sí ha pasado por muchos factores esos lugares, porque ¿cuántos tratos no se cerraron en esos lugares? O no se cierran en esos Aún lugares. se siguen cerrando. Ajá, por eso, ¿no? ¿Cuánto dinero no perdiste? ¿Cuánto dinero no pudiste haber ganado en esos lugares? Porque también esa es otra parte. Sí, alguna de las dinámicas que hay dentro de una cantina creo que sí sería el juego, Ujú, la bebida, ujú. obviamente. que realmente creo que la bebida es el factor que menos brilla o menos interacción tiene. Es que es el más Porque obvio. porque realmente nomás van y toman, pero hay mucha gente, como dices, va a cerrar un trato y se está ahí un rato y Pero, y ya. pero aquí viene algo, bien lo hice ahorita en esta parte de la bebida, viene algo bien curioso, porque cada cantina tenía su preparado. La copa de la casa. La copa de la casa, ¿no? Sí. O la bebida de la casa, por ejemplo, lo que tú mencionabas hace poquito, el bar 2 de abril, ¿no? En Sí. donde La bebida estrella. La bebida estrella, la de la casa, la de la familia, la creadora de esa bebida, es la garañona, Sí. que es una bebida macerada de alrededor de 40 y tantas hierbas y que solo se hace en ese bar. O sea, se crea en Metepec, se crea en esa familia y esa es la bebida que ha mantenido como esta parte de la entidad de Metepec, ¿no? La bebida Sí. típica de Metepec. Sí, y que claro, a lo mejor escuchas que de repente otras personas la hacen, pero cada quien tiene su receta, por así decirlo. Claro, porque... Y es distintivo de este bar. Sí, porque realmente, La o sea, bebida. si empezó con una familia, pues de Sí, esa obviamente. familia igual han salido algunas ramificaciones y algunas otras recetas, ¿no? Ujú. Ahorita que mencionas bares y su bebida de la casa, en el Reforma, aquí... Ah, sí, cierto, el bar Reforma. El bar Reforma, aquí en Metepec, se me había pasado, las manzanillas. Cierto. Las manzanillas muy mentadas, ¿Sigue abierto ese bar? ya no. Ah, pero no tendrá mucho que cerró. No tendrá mucho, no tiene mucho que cerró. No sé si sigue en función, ya no lo he visto en función, pero la receta aún continúa. Ah, ok, ok. Que esa es otra, ¿no? A veces Ajá. el establecimiento como tal puede desaparecer por diferentes circunstancias, pero la preparación de las bebidas específicas de ese lugar, pues continúa. Porque a veces, incluso ahorita nos referimos hacia la cantina, al establecimiento, pero en todo pueblo, en todo barrio, sabemos que siempre va a haber una casita Exacto. Sí. donde vendan la copita, los licores. Es más, harta por darle un nombre cantina, pero ¿quién de nosotros no ha conocido, por ejemplo, está la cancha de fútbol? Y al ladito está una tienda que tiene un tejabán precoz, unos tabiques con tablas, y ahí es el lugar de encuentro donde todo el mundo, acabando el partido o previo al partido, ya está echándose su chela, su tequilita, lo que le Para lo que vendan, alcance. para lo que alcance, hasta alcohol del 96, ¿por qué no? Sí. Sí. Y aquí es esta parte donde decimos que este tipo de lugares también se vuelve un centro social, un centro de reuniones, en donde podemos ver cómo se va o cómo es la relación entre los habitantes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque inclusive, por ejemplo, en ocasiones lo decíamos la vez pasada, ¿no? En ocasiones festivos, pues a lo mejor sale el trago de la casa o sale el trago especial, ¿no? Sí. O, por ejemplo, lo que pasaba antes con las pulquerías, en donde sí te daban el pulque, pero afuera tenías a todas las señoras vendiendo la botana, la comida, los tacos, que tú comprabas y te lo comías dentro. Bueno, que también esa es otra variante. La comida dentro de una cantina, no sé qué tengan. Yo creo que le han de echar toloache o algo. Pero sabe buena. Pero sabe buenísima, en serio. A mí me ha tocado alguna vez en una pulquería la comida, llegamos justamente a la hora de la comida y la botana, ahí la cortesía a la hora de llegar entre la 1 y las 2 era pues servirte un plato de comida completo. Uh-huh. La comida era caldo de espinacas con jamoncito picado y salsa. Ah, no, la Salsa salsa roja. no puede faltar. Ah, era una delicia. Que también esa es otra cosa, ¿no? O sea, a veces algunas cantinas las distingues más por la comida, la salsita Sí, que te dan sí. con la botanita, o sea, que por otra cosa. Mi papá me cuenta que con un compadre que tenía, este señor
no propiamente en las cantinas, pero a veces sí le gustaba ir a cantar. Él cantaba y tocaba el saxofón. Entonces, cuando salían de trabajar de las panificadoras, allá en Toluca, luego se iba a cantar, se llevó a mi papá. Pues mi papá era un niño, realmente, y pues obviamente él se tomaba su alcoholito, ¿no? Pero mi papá le daba la comida. Sí, porque es una cortesía es que es un guisado tal cual. Sí. Pero te dicen que es una botana. A lo mejor es poco. Bueno, pero es constante. Ah, sí. Porque se acaba el platito y te servían otra cosa. Sí, pides otro trago y viene ajá. otra botanita en algunos lugares. Por ejemplo, mi amigo Gerardo tiene una historia de un lugar donde le daban hasta tortas para llevar. ¿En serio? Bueno, no sé, ayer nos tendrá que contar bien esas experiencias que ha tenido. Yo creo que él faltó aquí hoy. Sí, yo creo que él nos tendría que contar también todas esas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida en estos espacios, porque, amigo, no te estoy quemando, pero yo sé que sí te gusta visitar esos lugares y tienes ahí más de una anécdota que contar, entonces... yo pensé que tenía por ahí más que un secreto. No, sí, no sé, pero sí son espacios que también permiten incluso a veces establecer estas relaciones sociales, ¿no? Así como en los mercados se crean los compadrazgos, también en las cantinas. Claro, después de 5 tequilas todos somos compadres, ¿no? A mí me tocó en alguna ocasión andar por la ciudad de Guanajuato. Sí. Y ahí caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, encontramos una cantinita, un barecito. Sí. Lógicamente toda en estos lugares coloniales con las con los techos altos, ¿no? Las vigas, las sillas de alambre o de alambrón, ¿no? Muros gruesos, sí. La barra toda de madera con su recubrimiento de piedra, la luz muy precaria, como si fueran focos de 20 watts. Exacto, sí. Entonces estaba coquetón el lugar. Y lógicamente ahí solo vendían o pulque o cerveza, no había más, ¿no? Ya. Hay que mirar. Pero lo curioso de ese tipo de lugares es que tienen 2 pisos. Entonces, sí, tienen normalmente como un balconcito. Exacto, que da a la calle. Sí. En la misma calle por donde se entra. Y otro balconcito da como para el patio de las casas. O de los lugares, ¿no? Entonces, se divide muy curioso porque la parte de abajo era como esa parte de cuando llevas prisa de que te le echas y me voy, o de que llegas por los pedidos y demás. Y en la parte de arriba era la zona de convivencia, como bien decía, ¿no? En donde ya se juntaban, que en ese entonces ya no solo entraban hombres, ya entraban parejos, los que no entraban eran niños nada más. Pero se juntaba este lugar de convivencia en donde bien lo dices, ¿no? Ya había mesas que empezaban a platicar con una con la otra, se empezaban a de dónde vienes, de dónde eres, y se empezaba a crear esta parte de esa amistad, esa amistad de cantina, ¿no? Del momento del evento, ¿no? Como debe. Exacto. Y pues lógicamente ya veías, obviamente, las mesas separadas, pero relativamente como iba pasando el tiempo, pues iban juntando, se iban haciendo grupos, ¿no? Y viene la otra parte, en esta parte de la cuestión social, la música que entraba a esas cantinas no era había rockola como todas las rockolas viejitas de todavía discos de LP y demás, pero entraban las tunas y las estudiantinas a la cantina. Agray, muy colonial el asunto. Sí, exacto. Entonces, muy estilo Guanajuato. Muy estilo Guanajuato, ¿no? Sí. Y entonces, ahí curioso porque entraban las tunas, el dueño del bar les daba su traguito, tocaban 2, 3 piecitas y se iban. Con lo que la gente les quisiera cooperar, ¿no? Sí. Pero fue una actividad que nosotros vimos que se repetía en varios en varios bares, en varias cantinas. O sea, el ambiente realmente, digamos, que se hacía cuando llegaba la tuna y se cantaban las canciones y se iba, ¿no? Y otra vez a la tranquilidad. Sí, la conversación, sí el relajo, pero digamos que el volumen está bajito, ¿no? Ok. Entraba la otra y el escándalo otra vez, los tragos, que la propina, que no sé qué, y se iban. Ah, wow. Fíjate, también otra parte, bueno, es una de las importancias de una cantina, la música. No sé por qué te da el beber y el cantar.
Porque te vas desinhibiendo. Ah, ok, yo pensé que como que se me aclaraba la voz, algo así. Tú sientes que se te aclara la voz. Ah, ok. Pero sí, o sea, realmente yo, más que tunas, pues me ha tocado más norteñitos y el Sí, señor que para, entra. ajá, para la zona centro. Y el señor que entra ahí con un tambor, entra entra el conjunto que va de dos, y entra uno con un tambor que nomás está tun, 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 tachun, 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 tachun. Y ya sea el del saxofón, la corneta, y se avientan Juan Colorado lo que más que se puede, y se avienta el zapateado uno, y ahí está. Yo soy Juan Colorado, y que no sé qué, vengo de la sierra, y algo más. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, una de mis tías, en algún tiempo de su juventud, ahí en la casa de sus papás, pusieron una cantina, Ah, un barecito, ¿no? sí. Y ahí es curioso porque, digamos que la entrada para ese bar, estaba del nivel de la calle un poquito abajo. Entonces Ya. tenías como que medio agacharte para poder entrar. Sí, estaba Sí. curioso ahí porque, ¿El lugar no se llamaba Los Agachones? No. O sea, obviamente la casa estuvo mucho antes de que emparejaran la calle, ¿no? Sí. Entonces llegaron a nivelar y pues la banqueta quedó como 30 centímetros arriba, Ah, ok. ¿no? Entonces tenías que meterte para poder entrar. Bueno, más bien agacharte para poder entrar. Y y en ese lugar, aparte de vender pues los licores que decían, licores que preparaban inclusive ellas, con la fruta de temporada. Que ese es Ok, sí. otro punto a favor de las cantinas y bares, ¿no? El aprovechamiento de la fruta de temporada, porque vendían licores, bueno, los clásicos que siempre había, pero por ejemplo aquí en esta zona era muy, muy como solicitado un licor de tejocote con zarza. Entonces había sus preparaciones, sus combinaciones y ese era el que vendían. Y ellas cuentan que tenían una sinfonola de discos, pero todavía no de los LP, sino los otros, los de 45, unos grandototes, que solo Sí. que habían como 2, 3 cancioncitas, ¿no? Y funcionaba con las monedas de a 20 centavos. Ya. Entonces dice que había mucha gente que solo iba a escuchar su canción y se salía. Ah, caray. O sea, nada más iba eso porque era de las cantinas que tenía rocola. Ah, caray. Es que vendían muy caro el licor, de seguro. Traían licor de otros lados y nomás ponían Pues su no rola sé, ahí. pero dice que sí. O sea, obviamente no en muchas cantinas había rocolas, ¿no? Sí, Bien, no. como tú dices, la mayoría era música en vivo de las personas que entraban a tocar, a pedir la cooperación y demás. Pero en esa había esa rocola. Y entonces había mucha gente que solo entraba a escuchar su canción y se iba. Ah, caray, pero imagínate, de a 20 centavos. Todo ya había de ¿Cuánto esos. sería ahora? No sé, pero... Pues con la devaluación yo creo que han de ser como 20 pesos, carnal. Pero sí. Sí, no, fíjate. Fíjate que allá en Santiago, bueno, cuando yo me tocó estar trabajando por esa zona, ahora sí que para ir a tomar el camión, en la calle que pasaba yo para ir a tomar el camión, hay una cantina. Y algo que me llamaba mucho la atención es justamente esa parte. Había gente que hasta entraba así, y bueno, mejor dicho, salía con sus bolsitas de estraza. Ah, ¿No? ya, sí. Porque pues ya llevaban ahí sus preparados y todo eso, sus bebidas, pero también se escuchaba dentro de la cantina pues la música. Y es esta parte, ¿no? La música en vivo y ya escuchabas ahí de fondo a la gente cantando y todo eso, pero algo que también era curioso, a mí me llama mucho la atención cuando veía salir o entrar al señor de los toques. Sí, cierto. Sí, toques. Que eso es algo muy mexicano. Bueno, hay creo que muchos, cosas dentro de una cantina. Hay varios giros dentro de la cantina. Uno, el que dice Diana, sí es muy clásico los toques. Uh-huh. Otro, las cigarreras. Ajá. Los boleros. Sí. Sí, Sí, también luego se veía que entraba el señor ahí con su cajoncito. Uh-huh. Sí, yo creo que mucho. Y como lo mencionas, lo mencionó David hace rato, las señoras, y ese es un efecto más en pulquerías, las señoras que vendían comida, ¿no? Fuera de ahí, Ujú. entonces. Y comidas muy tradicionales, que eran pues tacos de quelites, de papas, gorditas,
cosas muy tradicionales, ¿no? Ujú. El taco de plaza, por ejemplo, aquí en Metepec, una de las situaciones que se llegaba a ver hace años, ahora ya no, es que justamente la zona de comida Había una zona de pulques. había una zona de pulques. Sí. Y en esa zona de pulques, pues sí, pasaban ahí a echar su pulquito, pero ya los veías también con su taco de plaza. Ah, sí. O de barbacoa. Oh, no puede. ¿No? Es que no hay mejor marinaje para la barbacoa que un buen pulque, en serio, ¿eh? Sí. Sí, a Y mí, fíjate a que- mí me dicen, ¿qué le podemos dar para marinar su barbacoa? Le ofrecemos un Cabernet Sauvignon. Yo, la verdad, le digo, no, pues a mí tráeme un Curado. una baba de oso, pero bien, así, bien concentrada. Sí, y fíjate que en esto de la comida y demás, pues a mí llamaba la atención porque de repente escuchabas las pláticas de los tíos, los abuelitos, ¿no? Y que decían, se va a meter a la cantina a ver si ahí le van a dar de comer, que no sé qué. Pues sí, sí le daban Sí de le daban comer. de comer. Sí, le da de comer, en serio, la verdad. Pero, a ver, mencionábamos la música. Aquí viene una pregunta bien importante. Mencionen una canción de cantina. Pues la mesa del rincón. ¿Ok? Pues no está la belleza de cantina. ¿Ok? Tú dijiste una canción Sí. de cantina, pues Sí. esa hasta dice cantina. Sí, porque realmente la música de cantina hace mucho referencia a eso, al mismo lugar, ¿no? Yo tendría mi casa nueva, es muy distinta a las demás. Tiene un color, tiene un letrero de color en la vidriera y una cualquiera es la que ocupa tu lugar. Ay, qué bueno. Ya se acordó. Que también ese es otro, digamos que de las situaciones ¿cómo le voy a llamar? Pues sí, situaciones que se pueden generar ahí. De los devenires. Exactamente, esta cuestión del juego, del alcohol, de la apuesta, que también ha sido un tema bastante, polémico porque puede llegar o puede llevar inclusive a la cuestión negativa de los bares y cantinas, ¿no? Que son los problemas, que son los Las riñas. conflictos, las riñas. La riña, sí. Y obviamente pues eso va a derivar en algunos delitos, en algunos problemas. En algunas persecuciones, ya sea por deudas de juego, Ujú. pues sí ya debe haber algo, ¿no? O a lo mejor ya tuviste algún conflicto, pues para alcoholes, por Claro. copas, como quieras. Pero sí, o sea, eso va a haber en todos lados. Sí, y yo creo que también aquí tiene mucho que ver también con la zona. Por ejemplo, en la zona, en la ciudad sobre todo, se ha aperturado un poco más el acceso, ya no solo a los hombres, también a las mujeres y demás. Pero creo que también actualmente quienes son clientes o quienes somos clientes de esos lugares, ya se va con otra mentalidad, ¿no? Ya se va por el disfrute, por el gozo del momento, por el probar, por el saber qué venden ahí, qué preparan. ¿Qué van a vender? Exacto. No creo que vendan agua de horchata. No, pero... No, pero justamente, o sea, casi que cuál es la especialidad de la Exacto. casa. Ah, ok. Sí, o sea, ¿no? ¿Qué hace famosa la cantina? ¿Qué hace famoso ese bar, no? Sí, sí. Y también es una microsociedad dentro. Sí. Con toda la... Bueno, por ejemplo, aquí tenemos, lo decías hace rato, el Bar 2 de Abril, que se ha considerado un bar literario, en donde ciertos días, creo que son los jueves, si no mal recuerdo, Sí. o miércoles, se ponen Jueves. estas tertulias literarias, donde tenemos pintores, escritores, poetas, músicos, que se ponen a charlar y se echan su carañona y platican con el público. Y también está esta parte de la convivencia, que como bien lo dices, de esa microsociedad que se va formando, ¿no? ¿Por qué? Porque si eres asiduo seguidor o asistente de estos establecimientos, pues seguramente te vas a encontrar con otros personajes Con que van muy personajes seguidos, ¿no? Entonces, que están ahí igual. Exactamente. Sí, y aquí es donde podemos ver cómo las cantinas o estos espacios, ¿no? Que ahora pues se vuelven de convivencia social y todo y más con mayor apertura, pues han ido evolucionando con el paso del tiempo. Pasaron de ser esos lugares restringidos para ciertos sectores de la población, ¿no? Mal vistos. Mal vistos. Mal vistos. Esos lugares, sí, porque en realidad estaban así como que estigmatizados de que es un lugar de perdiciones, para el vicio y demás, y a lo mejor porque sí, se presta para eso, ¿no? Pero ha ido evolucionando a la par de la sociedad, por eso lo que decíamos, se puede ya ver ahora,
mayor apertura a las mujeres, ¿no? La introducción de nuevas bebidas, o incluso cómo se cambian los giros, ¿no? Porque sigue siendo el espacio donde venden alcohol, pero ya cambia de ser la tradicional cantina a ser un bar que ya por las tardes es restaurante y por las noches es cantina o es restaurante bar y todo esto. Y se va dando también, pues, otras oportunidades económicas. Sí. Bueno, eso es en algunos de los casos, pero hay lugares donde se mantiene completamente la tradición, se mantiene Sí. la estructura. Por ejemplo, hablemos de las pulquerías, que creo que las pulquerías que aún han sobrevivido se mantienen aún con toda esa estructura. Ha cambiado quizás el establecimiento o el lugar o el espacio, pero siguen con la misma estructura, ¿no? Lo mencionaba mucho. Algo muy curioso dentro de una pulquería es que siempre va a haber un altar. Sí. Ah, bueno, que esa también es otra cuestión, Sí, ¿no? Siempre va a haber un altar. Y lo mencionaba más en las pulquerías, que era muy notorio. Dice, porque realmente está el altar y está la barra. Ajá. No es una zona, no es un rinconcito, no es... O sea, todo el mundo llega y llega a la barra o llega a pedir lo suyo y está el altar. La imagen que tú quieras, ¿no? Ujú. La Virgen, un San Martín, A un lado del collar de ajos y la Sí. sábila. Y al lado de la lista de precios, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y de los curados que hay el día Sí. de hoy. Pero justamente esa parte, ¿no? Y no sé si ustedes recuerden la vez que anduvimos allá por las zonas veracruzanas, que nos fuimos a una cantina, Sí. en donde... Soy muy joven para recordar todo eso. en donde por un lado, sí, estaba la venta de alcohol, estaba la venta de los licores, incluso entraban las señoras a vender sus tamales, ¿no? Pero que en la mañana funcionaba como espacio de enseñanza del son jarocho. Sí. Y entonces te enseñaban el zapateado y te enseñaban los versos y podías entrar y De hecho, en bailarle. aquella ocasión fuimos a eso, ¿no? A un Exacto, taller a un de... taller de son jarocho. Fuimos a un taller de son jarocho y nos quedamos ahí Sí, hasta que empezó la venta de alcohol y bebidas espirituosas. exacto. O sea, en la mañana funciona como esas escuelas taller, por así decirlo. Esos espacios donde uno puede ir a aprender estas artes del son jarocho. Todo el día están vendiendo y por las noches se vuelve también un centro de espectáculos, porque entonces van grupos de jaraneros a cantar, van los bailadores, llegan sus tarimas, se arma allí el fandango y el bar sigue, la cantina sigue funcionando como tal. Sí. Es que mencionaste es que por las mañanas funcionan como escuela y por la tarde como bar. Creo que un bar, cantina, estos lugares sí realmente son escuelas. Sí. Y les voy a decir algo. Esta es una confesión. Mi abuelo aprendió a sumar y a restar En las cantinas. en las cantinas, pero por el dominó. Eso es justamente Eso. otra El cuestión. él dice que quien le enseñó a jugar dominó, le dijo, no, es que tienes que sumar. Y como él jugaba un dominó donde si te quedaban fichas iba sumando tus puntos y el que ganaba, bueno, se iba por puntos. Ujú. Entonces le enseñó a sumar, a restar y así como que... y le enseñó a negociar un poco más los puntos que perdía y ganaba. Sí, que esa es otra cuestión. O sea, ya lo habíamos mencionado, el del juego, pero creo que clásicos de las cantinas, pues es el dominó y las cartas. Sí. Sí, son los básicos que no pueden faltar. Inglesa o española, me es indiferente, pero No hay problema. cubilete. De ahí ya escalaríamos a un cubilete, Ajá. a una ruleta, Sí. a unos dardos Dardos. y no sé, pues ya algunas Bueno, más. estaban los juegos tradicionales, la rayuela, La rayuela, la matatena. la matatena. Había uno que se llamaba la tongolele, que era una Con la tablita- tabla, ¿no? Una tabla sobre Sí. un resorte que realmente la pasaban y la tapeteaban para que brincara Sí. y tenías que apuntar en el centro, ¿no? Con una moneda. Con una moneda y quien acertara pues ganaba. Sí. De hecho, ese se jugaba hasta vez por equipos, en donde sí se ponía eso, se pintaba un círculo alrededor Sí. y tú jugabas realmente con monedas, ¿no? Entonces te aventabas la moneda y si caías dentro del círculo que se había pintado, ya perdías la moneda, ahí se quedaba. Sí. Entonces iba el otro, ¿no? Y el que atinara se llevaba todo lo que estuviera dentro Se llevaba todo el pozo. Exacto. Por eso decimos que esos espacios finalmente sí eran 100% de recreación, Sí. Ujú. diversión, o sea, sí un espacio donde ponías a prueba tus habilidades. En tus 5
y en los que quedaras, porque pues... Sí. Y vele restando tus habilidades de ahí, ¿no? Sí. De 5 réstale. Y que a veces también pasaba esta situación que a veces ya fuera de las cantinas, pues veías a la señora, ¿no? Ya esperando a que saliera. No voy a quemar a mi vecino Don Cuco. No lo voy a quemar. Pero justamente, él también indilgó a su nieto a este mundo de las cantinas porque él tenía el gusto de ir por su nieto a la primaria. Ajá. Pero con la maña de que pues de regreso pasaba justamente a la cantinita y se metía a echar una o dos. Y ya cuando se enfiestaba, pues ya eran las 3 de la tarde y el niño allá afuera de la cantina y Don Cuco adentro. Entonces, pues ya la mamá sabía, regresaba y le decía, pues entra por tu abuelo, porque él te trajo, entra por él. Y si no entras, si le decía, si no entras yo te doy. Entonces el niño que bajo esa amenaza, pues ya entraba por el abuelo. Ajá. Y entonces muchas veces lo que ocurrió, les voy a contar porque alguna vez lo vi, es que ya lo pasaban y le ayudaban con la tarea. Porque decían, bueno, si vienen por tu abuelito, pues que ya no te regañen a ti porque tú ya estás haciendo tu tarea. Y sí, realmente, todo lo que fue la primaria... Hizo la tarea. Hizo la tarea ahí en la cantina. Pero no he de quemar a mi vecino Don Cuco. Pero aunque lo digamos de broma, ¿no? O sea, en estos lugares, insisto, hasta en esas casitas donde clandestinamente se vendía el alcohol. Que creo que eran las más familiares. Sí, pues igual, ¿no? Tú podías llegar a preguntar, oiga, ¿no está aquí mi papá? ¿No está aquí mi abuelito? Ya ir por ellos, ¿no? O sea, esa parte de, pues sí, o sea, seamos sinceros, ya cuando la gente tiene un vicio, Sí, pues ya, o sea, ya saben, hasta su vasito llevaban. Sí, por ejemplo, en la familia hay una anécdota de un metate que llegó a la familia. O porque mi abuelito, no sé si, ya no saben si lo compró, se lo ganó en una cantina. Pero ya cuando llegó a la casa todo faroleado, cargando su metate, de esos que no pesaban poca cosa. Esos de 200 kilitos. Casi. Pero aparte de que lo regañaron, ¿no? Digamos que el coraje no fue tanto porque le llegó con un metate a mi abuelita. Al menos. Sí. Al menos, ¿no? Pero sí, o sea, seamos sinceros, eran estos espacios donde a lo mejor ya hasta te conocían, ya sabían que eras, pues ahora sí se puede escuchar mal, pero el borrachito, ¿no? De la cuadra, del barrio, de la colonia, ya te conocían, ya sabían quedarte, y pues ya cuando te iban a buscar era así, sí, aquí está. Porque aparte eran prácticamente lugares de confianza, donde pues no había bronca que te quedaras, ¿no? Sobre todo porque ya siendo frecuente seguidor de una Cliente cantina, distinguido. ya tienes tu Membresía. Tu Sí. membresía Golden. Oye, sí, o ya mandaban a avisar a tu casa Sí, que fueran ya- por ya- ti. Ya, Ujú. ya los dueños o la familia de la cantina, pues te conoce y sabe quién eres, ¿no? Y realmente haces buenas migas con la familia, ¿no? Y hasta te mandan el calendario, te lo dan a ti en lugar de dárselo al borrachito porque dices que si se lo doy lo pierde. Sí. Que esa es la otra, ¿no? Cuando llegaban los aniversarios de las cantinas, pues el fiestón que se armaba. Ah, Porque aparte de que ahí sí la casa invitaba a algunas rondas, era la comida, era inclusive hasta la misa. Era la misa. Era la misa. El padre consagraba la garañona. Hermanos, hoy no les daré vino de consagrar. Hoy será garañona. No, tampoco, pero pues sí, o sea, al final de cuentas era el espacio. Fíjate, y eso sucede, para los que conocen el bar 2 de abril también se han de haber dado cuenta que en Semana Santa es un espacio emblemático porque de ahí sale una imagen el domingo, Sí. sale la imagen el domingo de Sale Ramos, el ¿no? domingo de Ramos de ahí. Sí, entonces a mí me llamó la atención que este año cuando terminó la misa, la celebración del Domingo de Ramos, pues ya ven que la caja viene tocando, que la caja es un conjunto de personas que van tocando instrumentos, y de repente escuchamos muy cerca y volteamos y estaban exactamente ahí afuera del 2 de abril, no del lado del bar, sino del lado de la entrada de la casa, De la casa. porque llevaron a la imagen. Sí.
Y yo creo que no solamente eso sucede aquí en Metepec, yo creo que si nos ponemos a indagar en los pueblos, en todos los lugares, nunca va a faltar la cantina donde la familia también tenga esa devoción o esa tradición Claro. con las imágenes y demás, y que sean quienes les resguarden o sean benefactores y demás. De hecho, en alguna ocasión a nosotros nos tocó, creo que yo iba de colado, pero llegué a Donato Guerra, lo que anteriormente se llamaba Santiago Malacatepec. Entonces ahí, obviamente la festividad del pueblo, pues es del Día de Santiago, ¿no? Que es 5 de julio. 25, ajá, ese día. Entonces llegamos ellos hacen un festival cultural por la fiesta del pueblo. Creo que es como una semana y media, algo así, se avientan la fiesta. Y invitan a grupos artísticos de diferentes lugares. En esa ocasión a nosotros nos tocó ir allá, yo iba de colado. Y te reciben justamente pues los delegados, te pasan a la presidencia y demás, porque es donde te dan para cambiar y demás. Pero ya después, cuando te ofrecen la comida o la bebida, te mandan a una cantina. Ah, caray. Porque las cantinas en ese entonces, no recuerdo si era de algún mayordomo o de algún delegado, por decir, no recuerdo bien cómo estuvo el asunto. Pero en la cantina te daban, o sea, le estaban dando de comer a los artistas, ¿no? Entonces pasabas por la cantina y, como lo decía, en el patio donde te da la casa, ahí estaban las mesas, ahí estaba todo, y pues lo que quisieras, ¿no? Ok, mira qué amables. Sí, y la verdad es que son lugares en donde sí ves el portalito con las tejas, con los morillos que están afuera, inclusive hasta para que atoren las bicicletas, que es otro plus de allá. Y adentro están los salones grandes, con las mesitas cuadradas de cantina, esas de lámina de corona, como las que usamos nosotros para grabar nuestros podcasts. Exacto, de esas meras. De esas inclusive que ya traen hasta el dominó o el ajedrez grabado para que... Traen el tablero de las damas chinas. Ajá, Sí. exacto, ese. Las sillas igual, ¿no? De esas de lámina, como estas, exacto. Y las charolas como las que mucho Las de tiempo, lámina. Igual como las que tenemos aquí. Exacto. Si se pregunta dónde grabamos, seguramente es una cantina, ¿eh? O por lo menos de ahí se extrajo mucho de este material. Son calendarios que nos dieron. Exacto. Es mobiliario que... Sí, y justamente en estos lugares estaban así, ¿no? Estaba el portalito, estaba la entrada con esas típicas entradas de puertas de cantina, de doble acción, tanto para afuera como para adentro. Sí. Y las señoras que te preparaban de comer eran las mismas que atendían la cantina, ¿no? Ya. Es que realmente lo decíamos, la familiaridad que se vuelve. Uh-huh. Qué dato curioso, ¿no? O sea, las mujeres no tenían acceso para consumir, pero en algunos casos eran quienes atendían. Eres quienes atendían las cantinas. Sí. Uh-huh. Digo, también queda el remanente de muchas cantinas que ya cerraron, que pues por diferentes circunstancias no siguieron con el negocio, pero por ejemplo aquí en Metepec, ¿no? Frente a la presidencia, que Uh-huh. había una cantina. Sí, frente ¿no? a la iglesia. Muchos años fue una cantina, hoy es un espacio que rentan para diversas cosas, o sea, ya sea para venta de ropa, algún tiempo vendieron nieve, pizzas y demás. Uh-huh. Por cierto, un saludo a nuestro amigo Mario, ¿no? Exacto. Sí. Pero también era una cantina. Y donde abajo estaba la cantina y arriba estaba la casa. Ajá. Sí. Sí, bueno. Que digo, prácticamente yo creo que todas las cantinas tradicionales así estaban. O Creo sea, que no sé si conectadas con las casas. no sé si una cantina nace primero o la cantina le come espacio a una casa. Pues O sea, como todo, ¿no? Pues emprendes un negocio y ves dónde lo acomodas. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí muchas... aquí es Metepec, pueblo mágico, que quiere decir Cerro de los Magueyes, pero curiosamente aquí yo no tengo datos, o ustedes conocen, que aquí se fabricara pulque como tal, o sea, a gran cantidad. O sea, se fabricaba, pero a pequeña escala, ¿no? Como para... como Para consumo Ajá, exacto. personal. Sí, porque es más común la tradición de los tlachiqueros en Exacto. pueblos de alrededor. Sí, exacto. Sí. O sea, empezando por Mexicalcingo, toda esa zona, hacia la región de Coyoacán. Ajá, ujú. Y obviamente, pues hacia el norte del estado, todo lo que es Temoaya. Ixtlahuaca, sí, Temoaya, Ixtlahuaca. Yo creo que habrá sido la calidad del pulque. Yo creo que el pulque de aquí que se producía tenía algún toque distinto, ya sea que fuera muy ácido
O como decía mi padre, a lo mejor eran magueyes coyoteros que había, ¿no? Ujú, Que es de un aguamiel más simplona. ujú. Sí, y yo creo que eso también es lo que permitió la proliferación de diferentes espacios, porque si bien es cierto en algunas localidades donde el pulque es algo tradicional, pues están las pulquerías. Los tinacales. Los Los tinacales tinacales. o la casa del tlachiquero donde ya sabes tu Ajá, tlachiquero de exacto. confianza, Ujú, ¿no? O sea, sí. donde ya sabes que no te van a dar pulque bautizado. Sí, no te dan agua por pulque, no te dan horchata por pulque. Ajá, ¿no? Y a lo mejor también tendremos que identificar o clasificar ese tipo de cantinas, cuáles eran los productos que se vendían más comúnmente, porque hablábamos de la zona de Metepec, que es una zona donde se producen licores, Sí, realmente licores. o sea, muchos licores frutales o de hierbas, que también, Botecitos. ajá, que no solamente te servían como una bebida embriagante, sino hasta de remedio. Ay, Sí. un buen ajenjo para después de comer. Ay, qué ricos son. Ah, eso sí. Don Dolores, consigue a nosotros de esos. Sí, o sea, entonces, la verdad es que también a lo mejor en algún momento si lo quisiéramos o si quisiéramos empezar a clasificar las cantinas o estos establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, tendríamos que identificar cuáles eran sus productos estrella, ¿no? Ya dijimos aquí en Metepec la Garañona, que justamente es un licor de hierbas. Ujú. También aquí en Metepec son muy famosos los licores de frutas que están muy cerca del centro también, Sí, Sí. que hasta tú puedes llevar tu botellita y ya te la rellenan. sí. Y No, te la sí. preparan según la quieras. Sí, o sea, exacto. Hay diferentes casas donde se venden licores de diferentes sabores. O sea, yo tengo una tía abuela, que prepara licores. Ujú. Sí, allá en tu parientas que trabajan Ah, también. sí, por ejemplo, mi tía que le dejó de herencia a otra tía, la receta de las preparaciones de un licor, por ejemplo, el efectivo, digamos, el de la casa, es el de tabaquillo. Es una hierba que crece en el monte en ciertas épocas y que sabe como entre menta y limón, o sea, está... Y que no necesariamente tienen que ser cantinas, pero sí son los lugares que ya sabes que te van a vender tu licor, Ajá. ¿no? Sí. Y pues obviamente, que dependiendo del lugar, pues te van a dar las bebidas típicas Exacto. que vas a ir... Que es justamente lo que queríamos llegar. Ajá, exacto. Al que usted tiene que conocer estos lugares para saber cuáles son las bebidas de los lugares. Sí, esas No, bebidas sí. típicas, o sea, que a lo mejor, incluso en muchas ocasiones, no tiene que ser una bebida alcohólica tan, comercial, porque esa yo creo que es la riqueza de una cantina tradicional de pueblo. Sí. O a lo mejor a veces no es un preparado de la casa, sino De la zona. Un licor. No es un licor, sino a lo mejor muchas veces es un tipo de preparación. Es que quería decirle un tipo de cuba, pero no sé si clasifiquen No ese sé. mix. No sé, bueno, es que tú bien planteaste al principio el ejemplo de San Pedro Tlaltizapán con esta bebida que es el verde, que también finalmente es un remedio. O sea, sí es una Sí. bebida que contiene alcohol porque sí, pero es un remedio que se vende en una tiendita que ya todo el mundo sabe aquí en San Pedro en qué tienda se vende el verde. Y Sí. por ejemplo, en alguna ocasión también me tocó visitar Santiago Amatepec hace muchos años. Y en las cantinas, bueno, en la cantina del pueblo, porque es muy chiquito, no sé ahora cómo esté, la bebida tradicional de esa era el torito, Ah, ¿no? Sí. Y decía un tío, ese torito que te pega como buey, ¿no? Porque porque es una bebida bastante fuerte en cuanto al grado de alcohol que tiene, pero es preparado con las frutas con una fruta de la zona, que es una naranja agria, ¿no? Ya. Entonces, y que solo encuentras ahí, Wow. ¿sí? O sea, entonces, este tipo de bebidas, este tipo de preparados, este tipo inclusive de comida que va acompañado con eso, es la riqueza cultural que tú puedes conocer si visitas los bares, las cantinas, las pulquerías o las tienditas del mal de la zona, ¿no? Sí, y que digamos no queda el ritual no queda de ese lado de las frutas hacia la bebida. La bebida también puede Hacia la- migrar hacia la comida. Ajá. Las salsas borrachas, claro. el pan de pulque, Ujú. no sé, algunos preparados que llevan bebidas de la zona, ¿no? Alguna vez me tocó probar, preparaban guajolote y para suavizarlo lo metían en un alcohol de caña que se producía en la zona. Ujú. Lo marinaban en el alcohol y después ya lo cocinaban normal. Sí, como allá en Tepoztlán, cuando es el carnaval, hacen un preparado de naranja, es muy similar, bueno, es como un té de naranja,
pero lleva licor. Y se bebe caliente. Wow. Sí, o sea, digamos que hay gente que para el carnaval lo prepara y cuando, pues como en allá en Tepoztlán lo más tradicional es el brinco del chinelo, o sea, que tú vayas a la plaza, que es justamente y está diseñada para que vayas al Para que brinco del brinques. chinelo, ajá, para que vayas a brincar. Hay gente que incluso ni siquiera te lo vende, o sea, lo prepara y pues te lo comparte, está repartiéndolo. Wow. Oye, fíjate, hay que ir a los chinelos entonces. Sí, o Sí, sea, exacto. entonces la verdad es que el alcohol se ha estigmatizado y se ha, ¿cómo decirlo? ¿Mal visto? Dirían se ha prostituido la imagen del Sí, alcohol. tal vez, y se entiende porque hay gente que pues no tiene control de su consumo de estas bebidas y acaba haciendo desfiguros. ¿Mandé? Esa es una realidad, pero yo creo que por conocer se vale que digas, a ver, vamos a probar. Sí, Claro, solo por la experiencia. Aquí la recomendación es que si va con alguien conocido del lugar es mucho mejor, Claro. ¿no? Sí. Sí. Si no conoce el lugar, pues vaya de día. Sí, es la verdad. Vaya ¿no? de día y retírese temprano. Exacto, sí. Sí, porque, pues bueno, para evitar situaciones desagradables, pero sí, es recomendado que vayan a los bares o cantinas tradicionales, que prueben las bebidas tradicionales. Es más, hasta pregunten cómo los hacen o cuál es el ingrediente estrella, por así decirlo. La historia del O la lugar. historia del lugar, del producto, porque si bien es cierto, las cantinas, por ejemplo, las pulquerías sobre todo, fueron muy desprestigiadas en algún momento de la historia de México, fueron mal vistas, fueron catalogadas como espacios para, pues, gente ignorante casi, y la verdad es que hoy se está poniendo de moda nuevamente el pulque, Gracias a Dios. Ujú. por ser una bebida realmente con nutrientes. Sí, Que le faltó solamente un grado para hacer hueso con carne. Que realmente fuera de la cuestión política y de estatus y demás, o incluso de las modas de alimentación, creo que tendríamos que aprender también que cada vez que vayamos a un lugar disfrutemos de las bebidas y comidas típicas. Sí, y sobre todo, cerrando esta trilogía, sí, hay que ir a un tianguis a comprar algo que comer, a una iglesia para rezar por nuestras almas y a una cantina para poder pecar. Sí, no puede faltar estos 3 puntos en sus visitas a nuevos lugares. Aprovéchenlos, disfrútenlos y cuéntenos sus experiencias. Esa es nuestra recomendación para que vayan, visiten cualquier comunidad, lugar y conozcan un poco más, se les haga más fácil conocer el lugar, porque muchas veces nos van a contar las historias que hay, pero qué mejor de la gente que no nos está vendiendo un tour para saber la historia del lugar. Exactamente. Gente que de esa historia que no es oficial, que no está escrita en las biografías ni monografías de los lugares, pero que muchas veces tiene más verdad que lo que está escrito. Claro. Sí. Entonces, pues disfrute cada que vaya a un lugar, conozca, aprenda, cuéntenos y recuerde, si viene a Metepec, pregunte por notas. 24 notas, 24, colectivo no, cultural. Notas con sabor, ¿quién patrocina? Cierto, sí. El deleite al paladar de su boca. Sí, que ahí seguimos trabajando. Entonces, Sí. pues, recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales para hacer algún pedido. No nada más hacemos galletas, también tenemos pan de amasijo, pasteles caseros, entonces con todo gusto estaremos presentes en sus mejores eventos y en sus mejores recuerdos, endulzando esos mejores recuerdos. Efectivamente. Efectivamente. Y bueno, yo sí quiero hacer un anuncio personal. Este capítulo de Cantinas se lo dedico a mi amigo Maray, a donde quiera que se encuentre. Ah, sí, cierto, el Maray. El Maray, donde quiera que te encuentres, Maray, este capítulo es para ti. No te mencioné, pero estuviste siempre presente. Y bueno, también hacer mención, sí, ¿por qué no? Que afortunadamente vamos cerrando otra temporada. Sí, y usted está escuchando este podcast. Déjeme decirle que este es el podcast que Seguramente cierra son la los tercera. últimos de esta temporada. De hecho, es el último de esta temporada. Ah. Sí, que cierra nuestra tercera temporada. Exacto. Sí, síganos escuchando. Sí, regresamos. Nos vamos a tomar unos tiempecitos para... Digo, si lo estás escuchando después, no se apure, ahí viene toda la lista de los podcasts que hemos tenido, ¿no? Pero vamos a preparar algo más para la cuarta temporada ya. Así es. Estamos trabajando en eso. La verdad es que estamos muy contentos de ver que
pues es Que de su están agrado. respondiendo bien ustedes. Sí, y que bueno, nos han dejado entrar a sus casas, compartirles nuestras experiencias, compartir también los conocimientos de los expertos cada vez que nos han acompañado, y se vale que nos digan también qué podemos mejorar o qué quisieran escuchar. Exactamente, así es que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, 24 Notas Colectivo Cultural, Twitter, estamos como 24 Notas, YouTube, 24 Notas, Instagram, 24.notas. Exactamente. TikTok. 24 No, colectivo. colectivo 24. Colectivo 24. Bueno, ya sabe dónde seguirnos. En las plataformas estamos en Spotify, estamos en Amazon, estamos en Apple, estamos en iTunes, estamos en iHeart, estamos a través de Facebook también. Uh-huh. Estamos la plataforma Spreaker. Y creo que nada más. Sí, también se publican en YouTube, entonces ahí perfectamente en nuestro canal pueden encontrar todos y cada uno de los episodios. No nos pierdan la pista. Sí. Síganos. Nos vemos. Adiós. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.